oposición. Pues, muchas gracias, presidente. Señorías, diputadas y diputados, comparezco esta mañana a petición propia y al mismo tiempo de los distintos grupos de la oposición ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados para presentar las líneas generales de mi departamento en esta nueva etapa de Gobierno. Como ustedes saben, es la primera vez que tengo el honor de comparecer en sede parlamentaria tras haber sido nombrada a propuesta del presidente del Gobierno. Permítanme que en esta primera comparecencia comience mi intervención diciéndoles que es para mí un privilegio y un gran honor estar al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Afronto esta nueva responsabilidad con ilusión, con humildad y con vocación de servicio público. Aprovecho también para comunicarles que mi departamento estará siempre abierto a sus señorías y que la acción del Gobierno estará presidida por 3 principios de buen gobierno: el diálogo, la transparencia y la certidumbre. Soy una firme defensora de la necesidad del control parlamentario respecto al Gobierno. Como saben, vengo de ser diputada en la Asamblea de Madrid y creo que la labor de las Cortes Generales y, en particular, de esta comisión es fundamental para la rendición de cuentas de las políticas públicas y siempre contarán con mi presencia cuando así lo requieran para ello. Voy a intentar ser lo más concisa posible en mi intervención para que así podamos tener luego tiempo de diálogo y de debate. Como saben, volvemos a tener un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Recuperamos un ministerio histórico con el principal reto de situar en la agenda política la modernización del modelo productivo y su adaptación al cambio tecnológico, apostando por una transición ecológica que se tiene que impulsar también desde los sectores económicos. Un reto necesario porque estamos inmersos en una etapa de cambios disruptivos que impactan en todas las actividades económicas y, en particular, en las áreas que son de mi competencia, industria, comercio y turismo. Cambios como la digitalización, que tenemos que dar respuesta para aprovechar las oportunidades que genera, pero también para minimizar los riesgos. Permítanme que, antes de exponer las prioridades del Ministerio en estas materias, comience con un breve diagnóstico sobre la situación de la economía en general. La economía mundial se ha fortalecido en los últimos meses gracias a una política monetaria de carácter expansivo y a una política fiscal menos restrictiva que la aplicada en los últimos años. En este contexto, la OCDE ha revisado al alza las previsiones de crecimiento del PIB mundial para este año y también para el próximo, con tasas cercanas al 4%. También la economía española se encuentra en una senda de crecimiento y, según los últimos datos de la contabilidad nacional trimestral, el PIB creció un 3% interanual en el primer trimestre del 2018, acumulando así 4 años de crecimiento ininterrumpido. No obstante, todavía existen importantes desafíos a los que no se ha dado la atención que deberían. Desafíos como la baja productividad de la economía española, que sin duda limita nuestro crecimiento potencial, el elevado nivel de deuda que hipoteca a las generaciones futuras, también el reducido peso del sector industrial, que apenas aporta el 16,4% del PIB en estos momentos, la escasa inversión durante los últimos años en I+D, que según los últimos datos disponibles apenas representó el 1,19% del PIB en 2016 y se ha reducido sustancialmente respecto al máximo que se alcanzó en 2010 del 1,4%. Una baja inversión en I+D que limita la competitividad de nuestras empresas y nuestra economía. Otro de los desafíos a los que nos enfrentamos es la ausencia de políticas para afrontar uno de los retos que tiene este país y el mundo, como es combatir el cambio climático y sentar las bases de una transición energética. Y, por último, también me quiero referir a la creciente desigualdad, fruto de una devaluación salarial que afecta sobre todo a las rentas más bajas. Ante estos desafíos y otros a los que luego me referiré, como por ejemplo el envejecimiento de la población, no podemos ser complacientes con lo que se ha hecho hasta ahora, ni mucho menos. Tenemos que perseverar en las reformas económicas en este ciclo expansivo para conseguir una economía más moderna, dinámica y competitiva, más innovadora, sostenible e inclusiva. Debemos preparar a la economía para que tenga una mayor resiliencia en el futuro de la que tuvo en la anterior crisis. Para ello, es imprescindible poner en marcha una estrategia
a medio y largo plazo que oriente las políticas públicas hacia la revolución tecnológica y la transición ecológica. Ambos aspectos, como digo, deben vertebrar la política económica del siglo XXI. Y desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo debemos articular las palancas para acompañar a los sectores estratégicos y también a las empresas, especialmente las pymes, para que lideren estos cambios. Señorías, me voy a centrar ahora en cada una de las tres áreas que son de mi competencia: industria, comercio y turismo, por este orden. Comenzaré por la industria. Como saben, los últimos indicadores adelantados que se han publicado recientemente apuntan a una prolongación en los próximos meses del dinamismo de la actividad industrial. Tanto el índice PMI de la industria manufacturera como el índice de producción industrial o las matriculaciones de automóviles, por señalar solo algunos de los indicadores adelantados, mantienen tasas de crecimiento positivas. El sector industrial en nuestro país supone el 16,4% del PIB y durante los últimos años ha registrado niveles de crecimiento superiores al del PIB. Sin embargo, estas tasas de crecimiento resultan insuficientes para alcanzar el objetivo del 20% establecido para el año 2020 para el conjunto de la Unión Europea, así como los niveles de peso del sector industrial equivalentes al que tienen otros países de nuestro entorno. Por poner algunos ejemplos, en República Checa la industria representa el 28,4% del PIB, en Alemania el 23,1% y en Italia el 17,2%. Y esto no es una buena noticia porque, al tratarse de un sector que tiene unos altos niveles de productividad, que genera empleos de mayor calidad o que proporciona mejores salarios y condiciones laborales, el hecho de que pese más en nuestra economía la industria es sin duda un aliciente porque permite una mayor resistencia a las fases adversas del ciclo económico. Además, el sector industrial tiene un nivel de inversión en innovación más elevada, una alta intensidad exportadora que, fíjense, alcanza el 32% de las ventas frente al 13,4%, por ejemplo, que representa el sector servicios. En definitiva, se trata de un sector que contribuye al crecimiento económico, pero que además confiere mayores niveles de cohesión social y bienestar a los ciudadanos. Por ello, señorías, debemos recuperar el tiempo perdido para la industria. Desgraciadamente, nuestro tejido empresarial presenta algunas debilidades estructurales, ya que contamos con un entorno de pymes. Como saben, representan más del 99% de las empresas y dentro de las pymes el 87% son microempresas. Y si comparamos esta situación con otros países de la Unión Europea, podemos ver que el número de medio de trabajadores en España es solo de 4,5 frente a los 12 que tiene Alemania o los 10 que tiene Reino Unido. Esto supone un importante reto debido a la alta correlación que existe entre el tamaño de las empresas y su competitividad y capacidad de exportación y, por tanto, limita la productividad de la economía y su capacidad también para generar empleo estable. La industria es y debe seguir siendo uno de los motores de nuestra economía, fuente de soluciones a los principales retos que afrontamos como país y también en el marco de la Unión Europea. La apuesta por este sector contribuye, sin duda, a combatir la creciente desigualdad social, muy sustentada en el desempleo y los bajos salarios, y además se trata de un sector clave para avanzar hacia la economía baja en carbono, respetuosa con el medio ambiente y desarrollo sostenible. Debemos, por tanto, desarrollar una política industrial activa, dirigida a incrementar el peso de este sector en nuestro modelo productivo, modernizándolo y proporcionándole las herramientas que permitan hacer frente a los retos presentes, pero también futuros. Y para ello trabajaremos en el desarrollo y la potenciación de nuevos sectores industriales, sin olvidar las nuevas industrias emergentes, contribuyendo a su transformación y adaptación al nuevo contexto económico marcado por la rápida evolución de las tecnologías digitales y por la creciente competencia internacional. Debemos ser conscientes que nos encontramos en un periodo de evolución e incluso de revolución, la denominada Industria 4.0, protagonizado por la incorporación de las tecnologías digitales a nuestra actividad productiva y económica, en el que el grado de digitalización de una empresa contribuirá a un factor de competitividad decisivo. Asimismo, tenemos que apostar por un modelo económico que, junto a la productividad y la competitividad, contemple su sostenibilidad.
Debemos apostar por una economía circular y descarbonizada que tenga en cuenta todo el ciclo de vida del producto, desde su fabricación hasta la gestión de sus residuos, que busque reducir las emisiones de CO2 y el consumo de recursos naturales en la producción, prolongar el ciclo de vida de los productos y facilitar la reutilización y el reciclaje de los residuos. Señorías, no hay vuelta atrás. Tenemos que adaptarnos a una nueva realidad que ya está teniendo un impacto determinante en la industria, la digitalización y la necesidad de una economía baja en carbono. Y, por supuesto, la relevancia de las pymes en nuestro tejido económico y social implica que cualquier política orientada a mejorar el posicionamiento de nuestro país en el entorno económico global deba poner un foco especial en estas, proporcionando tanto la creación de nuevas empresas como su crecimiento y consolidación. Debemos trabajar, por tanto, para eliminar las barreras al crecimiento de nuestro tejido empresarial, fomentar su internacionalización, aprovechar la innovación y la tecnología como instrumentos de mejora de la productividad, la creación de valor y el incremento de la competitividad, proporcionando un marco regulatorio, fiscal, laboral, mercantil y administrativo favorable en la consecución de todos estos objetivos. El nuevo Ministerio tiene el compromiso de incrementar la aportación de la industria hasta el 20% y para ello queremos impulsar una política industrial del siglo XXI que apueste por la inversión en innovación y en tecnologías asociadas a la digitalización, incentive el emprendimiento, promueva la internacionalización, facilite el acceso a la financiación y fomente la formación en competencias demandadas por nuestro tejido productivo presente y futuro. Con la voluntad de prepararnos hacia estos cambios y al impacto que va a tener en el empleo, vamos a poner en marcha un grupo de trabajo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y también con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, dirigido a impulsar medidas en el campo de la formación profesional y también, muy importante, a identificar los retos y adoptar iniciativas que faciliten la transición de los trabajadores al nuevo entorno laboral. Junto a estas, queremos impulsar otras actuaciones que contribuyan a la mejora del sector industrial y del crecimiento económico, aunque debemos ser realistas, ya que, como saben, durante este año tenemos un condicionante y son los presupuestos generales del Estado que se aprobaron recientemente para el año 2018. En este marco, en el ámbito de las actuaciones dirigidas a incrementar la competitividad y el peso del sector industrial, destacan las siguientes medidas. El programa de apoyo a la inversión industrial productiva, que facilita la creación, ampliación y traslado de establecimientos industriales, y los planes de mejora empresariales que contribuyen a la incorporación de las tecnologías avanzadas, la generación de empleo cualificado y el aumento de nuestra base exportadora. Un programa, como digo, cuya convocatoria saldrá próximamente y que está dotado con 811 millones de euros en préstamos, de los cuales 582 millones se destinarán a financiar proyectos industriales y los restantes 229 millones se asignarán a zonas en las que la particular situación del sector industrial demanda una actuación específica. Y para facilitar la inversión también en un sector como es el sector naval, contamos con otro instrumento dotado con 57 millones de euros para compensar los intereses aplicados a los armadores para la construcción de buques en astilleros españoles. También impulsaremos la mejora tecnológica de las empresas a través de varias iniciativas. Por un lado, la iniciativa Industria Conectada 4.0, dotada con 100 millones de euros, y con la que se pretende facilitar la transformación digital de nuestra industria. Y, además, un plan dotado con 30 millones de euros para impulsar la inversión en bienes de equipos que contribuye a la renovación de los activos productivos de la industria. En el marco de la estrategia del impulso del vehículo de energías alternativas, se va a dar continuidad a los planes para la implementación de estos vehículos mediante una convocatoria de 16,6 millones de euros del programa de subvenciones de adquisición de vehículos que incorporen dichas tecnologías. Y, finalmente, para seguir impulsando la sostenibilidad energética y ambiental, a la vez que evitamos la deslocalización de empresas debido a los costes derivados de los compromisos medioambientales, el efecto llamado fuga de carbono, dispondremos de un programa de ayudas de 6 millones de euros para compensar
costes indirectos imputados a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad. En cuanto a actuaciones dirigidas a apoyar el emprendimiento, facilitar el crecimiento y el acceso a la financiación de las pymes y contribuir a la mejora de su competitividad, contamos, como saben, con las sociedades Enisa y Cersa, dos importantes instrumentos de acceso a la financiación. En relación con Enisa, se dará continuidad a su actividad, fundamentalmente centrada en la concesión de préstamos participativos a través de la dotación de 98,5 millones de euros, y en relación con Cersa se impulsará el acceso a pymes y autónomos a la financiación a través de una dotación de 26 millones de euros para el refinanciamiento de las garantías concedidas por las sociedades de garantía recíprocas. Esto supondrá que se facilite el acceso a la financiación de unas 12.000 pymes. Por otro lado, se impulsarán a través de la Escuela de Organización Industrial actuaciones de fomento de la digitalización, el emprendimiento y el crecimiento empresarial. Y, por último, comentarles el programa de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras, como saben, dotado con 9,5 millones de euros y que se dirige prioritariamente a fortalecer las redes de colaboración entre empresas. En este marco de apoyo a las pymes, un elemento esencial es la coordinación de la política de pymes. No se puede perder de vista el carácter transversal de esta política y la necesidad de que exista una contribución y cooperación real de las administraciones públicas, de los agentes sociales y económicos, que permita el intercambio de buenas prácticas y estar informados en ambos sentidos para mejorar la coordinación, evitar solapamientos y buscar complementariedades en una tarea que saben es ardua y no exenta de obstáculos. En este ámbito, el Ministerio cuenta con el Consejo Estatal de la PYME que convocaremos próximamente. Y dado que la energía es uno de los principales costes del sector industrial, especialmente las industrias intensivas en energía, aunque la competencia, como saben, pertenece a otro ministerio, se pondrá en marcha un grupo de trabajo en el que participaremos el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Economía y Empresa y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para coordinar y trabajar de forma conjunta con el objetivo de abordar los retos de la economía verde y la transición energética, en el que velaremos por la competitividad de nuestro sector industrial. Señorías, para lograr aumentar el peso de la industria en la economía española, debemos crear un entorno regulatorio apropiado para que se den las condiciones de colaboración y cooperación entre el sector público y el sector privado. Es evidente que necesitamos una mayor colaboración y un mejor diseño de los mecanismos que permitan una coordinación ágil entre departamentos ministeriales, agencias públicas y empresas, con el objetivo de anticipar las respuestas públicas a los nuevos retos. La puesta en marcha de políticas públicas debemos hacerlas en el marco de la transparencia, de la certidumbre y de la rendición de cuentas para que sirvan al interés general. Como sus señorías conocen, y antes ya me he referido a ello, las actuaciones del 2018 están condicionadas por los presupuestos generales del Estado que se acaban de aprobar, y quiero advertirles que nos hemos encontrado a mitad de año con un nivel de ejecución muy bajo. Por lo tanto, es nuestro deber y obligación intentar que en lo que queda de ejercicio agilizar lo máximo posible la ejecución de los programas presupuestarios, y en ello estamos trabajando, adelantando la convocatoria de algunos de los programas que estaban sin convocar. Sin embargo, de cara a la elaboración de los próximos presupuestos para el 2019, ya les puedo anunciar en sede parlamentaria que estamos trabajando para incluir en los presupuestos un nuevo programa para la financiación de proyectos industriales de innovación tecnológica que esperamos sea una ayuda importante para las industrias para que efectivamente combatan este reto tan importante como es la digitalización. También les anuncio que en pocas semanas traeremos a esta Cámara un proyecto de ley que transpone la Directiva del 2015-2436 que armoniza los sistemas nacionales de marcas de la Unión Europea para facilitar el registro y la gestión de las mismas. La incorporación de esta normativa comunitaria exige la modificación parcial de la Ley de Marcas.
En España, como saben, las empresas titulares de marcas aportan el 41% del empleo, el 45% de las exportaciones, el 40% del PIB y el 55% de las inversiones en I+D+I. La nueva regulación supone un avance importante, además, en la lucha contra la piratería, ya que se establece la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir el acceso al país sin necesidad de que haya que acreditarse prueba de su intención de distribución en el propio país. Tendremos ocasión de presentar en sede parlamentaria el contenido de este anteproyecto de ley, que incorpora cambios importantes que van a permitirnos la adaptación a las nuevas tecnologías, refuerza también la protección de las denominaciones de origen e indicadores geográficas y agiliza los casos de nulidad y caducidad de las marcas al atribuirse la competencia a la Oficina de Marcas y Patentes, aunque este cambio no entrará en vigor hasta el 2023. Como sus señorías conocen, el Gobierno anterior trabajó durante el año pasado en la definición de una nueva estrategia de política industrial en dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, el marco estratégico de la España Industrial 2030 y, por otro, un conjunto de agendas sectoriales que se desarrollarán verticalmente al primero. El Ministerio actual tiene la voluntad de darle continuidad a estos trabajos. Estamos en estos momentos revisando el marco estratégico 2030 para atender a las prioridades de digitalización y descarbonización de la economía y del conjunto de la industria y alinear este marco con el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 que, como saben, acaba de presentar el Gobierno de España. Asimismo, se trabajará con los sectores para presentar las agendas sectoriales pendientes y que éstas den lugar a espacios de diálogo con cada uno de ellos. Finalmente, también indicar que nuestra intención es dar continuidad al trabajo que se ha desarrollado para alcanzar un pacto por la industria del siglo XXI. Un pacto que nos permita abordar 10 prioridades que tiene la industria española en estos momentos y que es imprescindible que abordemos si no nos queremos quedar rezagados. 10 prioridades que tienen que ver con la digitalización, con la actividad innovadora, con el desarrollo del talento y la formación, con la racionalización del marco regulatorio, con la incrementación del tamaño de la pyme industrial, la descarbonización, reducir los costes logísticos del transporte y la distribución, impulsar también la sostenibilidad de la industria y, por supuesto, apoyar la internacionalización de nuestra industria. En conclusión, la recuperación del nuevo Ministerio de Industria supondrá una interlocución de primer nivel con el sector que, partiendo del trabajo previo realizado, permita diseñar e implementar ya desde el año 2019 las políticas necesarias para que la industria sea un elemento prioritario en el futuro productivo de nuestro país. Y paso a comentarles las principales líneas de actuación en el ámbito del comercio. Antes de entrar en este ámbito, creo que conviene recordar que España tiene una pirámide demográfica invertida y que nuestro país en 2050 será uno de los países más envejecidos de la Unión Europea. La consecuencia lógica de este fenómeno será que el consumo interno cada vez va a ser menor en importancia y que España, por tanto, dependerá del consumo exterior en mayor medida. Y es por ello que en este Gobierno tenemos el firme propósito de articular una nueva agenda para el sector comercial, algo que, por desgracia, no se ha hecho. Dicha agenda es de especial urgencia dada la actual coyuntura y los importantes retos que tenemos por delante. En primer lugar, como saben, tenemos conflictos comerciales en donde la interlocución de la Unión Europea es fundamental si se pretende lograr una resolución favorable para los intereses españoles. Conocerán ustedes la imposición de aranceles del aluminio y el acero de la Unión Europea por parte de los Estados Unidos, así como la escalada en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que podría producir daños colaterales a las empresas europeas. Es importante saber que cuando un país impone de forma unilateral un arancel para favorecer la producción nacional, no solo está dificultando las exportaciones del resto del mundo, sino que también está perjudicando las oportunidades de sus consumidores y encareciendo las materias primas utilizadas por su industria.
La falta de cooperación y las represalias comerciales obstaculizan el desarrollo económico y la equidad. No es un juego de suma cero. Todos perdemos si cada país decidiera proteger su producción. Para que se hagan una idea, aproximadamente 2/3 del comercio mundial son bienes intermedios. En segundo lugar, como ustedes conocerán, en la actualidad se está negociando la firma de acuerdos comerciales entre la Unión Europea y otros países y organizaciones regionales. En tercer lugar, tenemos el importante desafío de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. Actualmente se está negociando el acuerdo de retirada que irá acompañado de una declaración política que definirá el marco de la futura relación. La Secretaría de Estado de Comercio forma parte de la Comisión Interministerial para el Seguimiento del Brexit. De hecho, en este momento está reunida esta comisión y dará cuenta de los avances de las negociaciones cuando ustedes lo requieran. Por último, tenemos retos de carácter orgánico en relación con el convenio con la Cámara de Comercio de España. Este Gobierno tiene el firme compromiso de revisar el convenio y aprobar los cambios antes de que finalice el mes de julio, y así se lo hemos hecho saber al presidente de la Cámara de Comercio de España. Explicado el contexto, a continuación pasaré a desarrollarle algunos de los principios por los que se va a regir la política comercial del Gobierno. Señorías, este Gobierno tiene el firme compromiso de impulsar una política de apertura comercial progresista que aspira a conseguir que el sistema mundial de comercio sea transparente y democrático, que beneficie a la mayoría y no solo a unos cuantos. Los acuerdos comerciales pueden, en algunos aspectos puntuales, suponer un riesgo, pero con una orientación adecuada pueden ser una oportunidad para mejorar nuestras normativas laborales y ambientales y generar riqueza y bienestar para la sociedad en su conjunto. Para lograr esta meta es imprescindible una Unión Europea fuerte y cohesionada. En la actualidad, los riesgos y amenazas son globales y las respuestas también deben serlo. La idea de volver al nacionalismo o al proteccionismo, como hace décadas, no es viable. Como saben, la integración europea debe ser nuestra hoja de ruta. La Unión Europea es hoy la mayor zona comercial del mundo y, si se sabe utilizar bien su peso y su influencia, podremos negociar acuerdos comerciales justos y progresistas que permitan erradicar prácticas de competencia desleal y reforzar los derechos conseguidos. Es justamente esta idea de comercio positivo, justo y sostenible la que persigue este Gobierno. Así, la política comercial del Gobierno se desarrollará en torno a los siguientes ejes. En primer lugar, el Gobierno va a apostar por una política comercial sostenible medioambientalmente y justa socialmente. Los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas serán los objetivos que este Gobierno siga, como se ha recogido en el plan de acción al que antes me he referido, y con especial énfasis en 4 de ellos. El objetivo 10, reducir la desigualdad en los países y entre ellos. El objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. El 13, adaptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y el 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Asimismo, el Acuerdo de París fijó también unas obligaciones que creemos deben ser suscritas en todos los acuerdos de libre comercio donde participe España. En segundo lugar, el Gobierno cree que los derechos laborales no pueden verse mermados en ningún caso a la hora de llegar a acuerdos comerciales. La Unión Europea debe apostar por la inclusión de los derechos laborales centrales de la Organización Internacional del Trabajo en todos sus acuerdos comerciales para garantizar que los trabajadores tengan condiciones dignas y se prohíba el trabajo infantil. En tercer lugar, en todas las futuras negociaciones de los acuerdos comerciales que negocie la Unión Europea, España exigirá la inclusión de disposiciones relativas a la igualdad de género. Acabar con la brecha de género no es solo un asunto de justicia y de derechos, es también una cuestión de eficiencia económica.
Cabe destacar el informe La igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión Europea, aprobado en marzo de este mismo año por el Parlamento Europeo, en donde se establece la necesidad de incluir apartados de género en todos los acuerdos comerciales con medidas concretas para cada país, así como la realización de estudios de impacto. Un camino a seguir fue la inclusión por primera vez de una sección de género en la revisión del acuerdo de la Unión Europea y Chile. Otro de los principios que va a regir nuestra política comercial exterior es que este Gobierno considera que las empresas, y especialmente las pymes, son agentes fundamentales, ya que son el motor de las economías y, por ende, los acuerdos comerciales deben también estar orientados en su beneficio. Así, el Gobierno de España promoverá medidas para facilitar la internacionalización de las empresas españolas, entre las que cabe destacar 3. Promover una mayor dotación del Fondo para la Internacionalización de las Empresas, el FIEM, y reforzar su normativa para facilitar la tramitación de los créditos. Potenciar, además, la actividad de la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación, CESCE, en la inclusión a las exportaciones de las empresas españolas, garantizando su continuidad dentro del sector público, así como transformar la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, en un verdadero banco de desarrollo. Para alcanzar este objetivo, vamos a impulsar la actividad de dicha sociedad en el área de fondos de inversión y fondos soberanos. El quinto principio que regirá nuestra política exterior estará relacionado con la política a favor de la transparencia. España fomentará acuerdos tanto de lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales, así como la existencia de sanciones ante los incumplimientos en futuros acuerdos de libre comercio. Por otro lado, para futuras negociaciones, les anuncio que el Gobierno de España se compromete a mantener informados al Congreso de los Diputados y al Senado en los procesos de negociación y conclusión de los acuerdos comerciales. Asimismo, el Gobierno analizará detalladamente todas las iniciativas que se realicen en sede parlamentaria en este sentido para contemplar la posición española durante la negociación de dichos acuerdos. El sexto principio que inspira nuestra política comercial es que el Gobierno considera que las personas perjudicadas por los acuerdos comerciales deben ser compensadas de manera apropiada. Ello incluye ayudar a los trabajadores a adaptarse al cambio mediante programas de educación y prestar también apoyo a aquellos que hayan perdido su empleo por la globalización, con un enfoque especial en el sector de la industria manufacturera. En este sentido, el Gobierno incidirá en fortalecer herramientas políticas como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y planteará la puesta en marcha de un programa similar a la ayuda estadounidense a los ajustes comerciales. De igual modo, este Gobierno también defenderá a aquellos sectores perjudicados por medidas proteccionistas con otros países. Es por ello que el Gobierno ha elevado una denuncia ante la Comisión Internacional del Comercio de Estados Unidos por la imposición de aranceles a la aceituna negra española. Asimismo, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se están analizando todas las posibles vías de acción para seguir defendiendo el sector, sin descartar que, en caso de que fuese necesario, la posibilidad de plantear esta cuestión ante la Organización Mundial del Comercio. Por último, el séptimo principio de nuestra política comercial progresista es que el Gobierno considera que el multilateralismo es la primera y la mejor opción. Cuando sea posible, la Unión Europea debe apostar siempre por soluciones multilaterales en el contexto de la Organización Mundial del Comercio. Quiero dejar claro en sede parlamentaria que tenemos una visión profundamente abierta, cooperativa, europeísta de las relaciones comerciales. Ahora bien, si el libre comercio no va acompañado de políticas redistributivas que mejoren la equidad social, la integración del comercio internacional, se pone en riesgo como acabamos de comprobar con el auge de los movimientos nacionalistas que se están produciendo últimamente en Europa. Por eso, si queremos economías más abiertas y competitivas, tenemos al mismo tiempo que elevar el peso del Estado en el bienestar de nuestro país, como han hecho los países nórdicos, países mucho más abiertos al comercio exterior que los Estados Unidos y que, a su vez, tienen mayores niveles de protección social. Por tanto, es clave proteger a los grupos sociales más vulnerables frente a los efectos negativos de la competitividad exterior.
Señorías, en definitiva, el Gobierno de España considera que el principal objetivo de los acuerdos comerciales debería ser beneficiar al mayor número posible de ciudadanos, así como contribuir al crecimiento económico sostenible y al empleo en España y en los países socios. Por lo que respecta al comercio minorista, como saben, supone en torno a un 5% del PIB español y da empleo a más de 1,9 millones de trabajadores. En estos momentos estamos trabajando en la elaboración de un plan de apoyo a la competitividad del comercio minorista para el 2019 y 2020 que busca, en primer lugar, potenciar la competitividad del sector y también ayudar especialmente a los formatos tradicionales a incorporarse al mundo digital. El plan se orienta al nuevo escenario comercial, a la necesaria renovación del sector, a la adaptación al mundo digital y a facilitar, muy importante, el relevo generacional. En definitiva, se pretende dar un impulso a la modernización del comercio minorista tradicional. Y paso a exponerles, en líneas generales, cuáles van a ser nuestras prioridades en materia de turismo. Como saben, el turismo es uno de los principales sectores de nuestra economía. En esta nueva etapa vamos a potenciarlo de manera decidida. En 2017, España ha refrendado nuevamente su posición como potencia turística mundial. Es un país el más competitivo del mundo en términos turísticos. Por segunda vez lidera el índice de competitividad turística que elabora bianualmente el Foro Económico Mundial, que mide a 136 países y España, como digo, lidera este índice. Y además es el segundo país a nivel mundial, tanto en gasto turístico como en número de turistas internacionales, al superar este año, el año pasado, a Estados Unidos y únicamente por detrás de Francia. En 2017 se ha alcanzado un gasto turístico de 86.823 millones de euros, con un crecimiento del 12,2%, un gasto medio que ya está por encima de los 1.000 euros y, además, se ha batido por quinto año consecutivo el récord histórico de llegadas de turistas internacionales, con más de 81 millones de turistas recibidos, como digo, el año pasado. Es un sector que, además, sigue creciendo en el año 2018. Las cifras correspondientes a los 5 primeros meses nos dan un gasto total cercano a los 30.000 millones de euros y más de 28 millones de turistas internacionales. Y las perspectivas, además, son muy buenas. Para el tercer trimestre de este año, según previsiones que hemos elaborado en el Ministerio basadas en datos de Gatur y Frontur, que, como saben, elabora el Instituto Nacional de Estadística, las previsiones arrojan un nuevo récord de turistas que llegarán este verano a España. Por lo que respecta al gasto turístico, nuestras previsiones es que en verano se alcancen los 34.000 millones de euros, con un crecimiento del 4,1%, y el número de turistas internacionales superará los 30 millones de euros, con un crecimiento superior al 2%. Me gustaría destacar que venimos experimentando un mayor porcentaje de crecimiento en el gasto realizado por los turistas internacionales que en el número de turistas internacionales. Lo que esto nos permite afirmar es que estamos atrayendo un segmento de turistas con mayor propensión al gasto, un turismo, en definitiva, de más calidad. Además, estamos en niveles también máximos de afiliación a la Seguridad Social. En mayo se superaron los 2,5 millones de afiliados, con un crecimiento muy importante del 3,8%. Un empleo turístico que ya representa el 13,1% del total de afiliados, lo que configura al sector turístico como uno de los sectores estratégicos para la economía española. Estos datos nos animan a seguir trabajando en la consolidación de los flujos turísticos, en el apoyo al sector y, por supuesto, en mantener y en reforzar nuestro liderazgo. Todo ello junto con la diversificación y la promoción de productos y destinos, la innovación del sector y la formación de sus profesionales para estar dentro de una estrategia de turismo turística. Desde aquí quiero anunciarles que esta estrategia estará basada en la sostenibilidad y se va a apoyar en 3 pilares fundamentales. La sostenibilidad económica. Vamos a trabajar por un turismo de calidad y, al mismo tiempo, apostando por una mejora de la calidad del empleo. La sostenibilidad medioambiental,
porque no podemos concebir nuestras actividades económicas sin un claro y rotundo respeto al medio ambiente, y la sostenibilidad territorial, porque nos vamos a permitir ayudar a alcanzar un reequilibrio de la riqueza en los territorios. En el escaso primer mes que llevamos en el Gobierno, hemos tomado ya algunas decisiones que marcan la hoja de ruta que este Ministerio quiere impregnar en el turismo en España. Lo más importante es que queremos situar el turismo en nuestra política económica y en nuestro proyecto de país, algo que estaba ausente. El turismo para este Gobierno es una pieza clave para el desarrollo económico, social y medioambiental. Como prueba de ello, hemos tomado dos medidas de manera inmediata, como digo, en apenas un mes que llevamos en el Gobierno. La primera es la constitución de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, que actualmente engloba 22 municipios, aunque pronto se extenderá a nuevos destinos. Una red que trabaja con una metodología basada en 3 parámetros: el cambio tecnológico, que va a permitir a los destinos su adaptación a la transformación digital, la sostenibilidad y la accesibilidad. Una red que se va a constituir en el mes de septiembre y que va a permitir compartir experiencias entre destinos, como digo, sobre la base de esa metodología que hemos desarrollado. La segunda medida que consideramos prioritaria, especialmente porque no se ha llevado a cabo en los últimos 3 años, es la convocatoria para el próximo 18 de julio de la Conferencia Sectorial del Turismo. Este encuentro va a suponer una inmejorable oportunidad para hablar con las comunidades autónomas, creando un espacio de diálogo que va a poner el foco de manera muy relevante en 2 ámbitos que necesitan una aproximación específica inmediata. 2 ámbitos que tienen que ver, por un lado, con la normativa relativa a los alquileres turísticos. Queremos acercarnos en esta mesa a las comunidades autónomas y conocer cuáles son sus necesidades. Y, por otra parte, el segundo ámbito en el que queremos discutir en esta conferencia sectorial es la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector. En esta línea se ha incorporado, como saben, al debate un plan contra la explotación laboral que se está coordinando desde el Ministerio de Trabajo y en el cual estamos participando. De hecho, he tenido oportunidad de trabajar en mi etapa como parlamentaria con el colectivo de las camareras de piso, las conocidas ya como las Kellys, y conocer su precaria situación laboral. Les anuncio que próximamente nos vamos a encontrar con ellas en Mallorca para establecer un canal donde atender sus necesidades. En definitiva, esta conferencia nos va a permitir establecer una hoja de ruta conjunta con las comunidades autónomas. Además, desde nuestra posición, queremos apoyar a las comunidades autónomas y también a las entidades locales en su labor de diversificación del producto turístico, adecuando la oferta al conocimiento y nuevas demandas del turista, con un modelo de gestión más colaborativo y con una mayor participación de los destinos y las empresas. Para ello, vamos a profundizar en la elaboración de estudios sobre los mercados emisores y el comportamiento de los turistas, que nos permitan lograr una mayor segmentación y diferenciación de la oferta y también de la demanda. Un ejemplo de esta mayor segmentación y diferenciación de la oferta y la demanda que queremos alcanzar es el impulso de la actividad de promoción del turismo para el colectivo LGTBI, desarrollando un programa de actuación específico en Turespaña con medidas de promoción destinadas a este público. No en vano, nuestro país está considerado como un destino consolidado para este segmento. Por otra parte, quiero destacar las líneas que vamos a poner en marcha para la mejora de la accesibilidad de los destinos turísticos, así como la colaboración con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en la defensa de promoción de su patrimonio histórico y cultural. Como ven, en este Gobierno no solo queremos situar el turismo en la agenda política, sino que además tenemos un proyecto muy ambicioso, pero también realista para abordarlo. Queremos seguir mejorando y consolidando el liderazgo de este sector y, para ello, la estrategia de política turística que vamos a activar nos va a permitir trabajar conjuntamente con asociaciones, con grupos políticos, sindicatos y otros agentes relevantes del sector para definir la política turística basada, como he mencionado, en el concepto de sostenibilidad económica, ambiental y territorial.
Apostaremos, lo he dicho, por la diversificación, la desestacionalización, la innovación en el sector y la introducción de nuevas tecnologías con el objetivo de crear servicios diferenciales, la revalorización de la oferta turística, la mejora de nuestra posición competitiva y, en definitiva, por un desarrollo sostenible del sector que sea fuente, presente y futura de riqueza y bienestar social. Señorías, como saben, la revolución tecnológica está impactando de manera vertiginosa en todos los sectores de la economía y, en particular, en el sector turístico. Tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data o la digitalización ya permiten disponer de un conocimiento preciso sobre las preferencias de los turistas y sus hábitos de consumo, pudiendo así desarrollar una oferta turística más personalizada, optimizar la configuración de los servicios, facilitar la interacción e integración del visitante con el entorno y, en definitiva, mejorar la experiencia en el destino elegido, preservando la calidad de vida de los residentes. No obstante, la digitalización del sector también presenta retos que debemos abordar si queremos garantizar un modelo de crecimiento sostenible y respetuoso con el entorno. La relevancia de estos nuevos desafíos exige la redefinición del papel de las políticas turísticas y el desarrollo de nuevas herramientas de planificación y gestión turística a nivel local. En definitiva, queremos trabajar con los responsables públicos, los agentes sociales y los principales actores del sector para desarrollar una política turística que permita contar con una oferta de calidad, adaptada al turismo del siglo XXI y que ponga en valor los atractivos de nuestro país. Para terminar, señorías, quiero anunciarles que tengo la firme convicción de mantener una interlocución constante y fluida con sus señorías. Tenemos un ministerio que va a poder canalizar las aspiraciones y los retos del sector industrial, la política comercial y el turismo, con una visibilidad que antes no teníamos. Asimismo, vamos a relanzar los foros de diálogo y participación con todos los agentes relevantes del sector que han estado demasiado tiempo ausentes en este ministerio. Mi determinación, con el tiempo limitado que tenemos, que va a ser trabajar lo máximo posible con el objetivo de intentar llegar a acuerdos y consensos. Soy plenamente consciente que solo las políticas públicas que cuentan con amplios consensos sirven para mejorar el bienestar y perduran en el tiempo. En resumen, nuestras políticas públicas deben orientarse a cooperar con los sectores, instituciones y administraciones para conseguir una transición de lo analógico a lo digital, de lo lineal a lo circular y de lo tangible a lo intangible, que sea justa y sostenible, que no deje a nadie atrás. Señorías, apenas llevamos un mes de intenso trabajo y, como sus señorías han podido comprobar, he querido comparecer en sede parlamentaria lo antes posible. Quiero acabar como comencé, informándoles que el Ministerio siempre estará receptivo a sus propuestas de mejora y siempre contará con mi presencia cuando así lo requieran para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos ahora a las intervenciones de los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia y, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea. Comenzamos por usted. Muy bien. Pues entonces tiene la palabra la señora Díaz Pérez, la portavoz de Industria de este grupo. Gracias, presidente. Bienvenida, señora ministra. Un placer recibirla y, sobre todo, recibirla en calidad de ministra de Industria, Turismo y Comercio de nuestro país. No es pequeña cosa, si bien quisiéramos enmarcar justamente